sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa titulado Un mensaje para ti, programa que emitimos semanalmente y en el cual estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos presentando la carta en una manera expositiva, tratando de presentar fielmente el texto con el significado que el propio texto con su contexto contiene, y a la vez estamos tratando de ser inductivos y ordenados, sistemáticos, fieles a la propia exegesis, sí, a los significados gramaticales de los sustantivos, evidentemente de los verbos, de los adjetivos y de todo el contenido gramatical y semántico de la palabra de Dios. Esta primera epístola, que fue escrita por el apóstol Pablo desde Éfeso en su tercer viaje misionero, fue escrita a una iglesia que él fundó en Corinto en su segundo viaje misionero, escrita en el año 55 después de Jesucristo, y es la primera epístola de las mayores juntamente con Segunda Corintios y Romanos. Vamos sin más dilación a los versículos que nos ocupan en este tiempo para poder rentabilizar el tiempo que evidentemente pasa rápido y a veces nos queda la sensación de no haberlo aprovechado como debíamos. Vamos a leer a partir del versículo 4, donde el apóstol, después de introducirnos y saludar a esta iglesia, posicionándose sobre el nombre romano, posicionándose sobre el apostolado siempre fundamentado en el llamado de Dios en cuanto a la posesión con el genitivo de Jesucristo por la propia voluntad de Dios, y juntamente con un hermano de esta iglesia llamado Sóstenes. Dirige su salutación a la iglesia de Dios que está en Corintio, o sea, a la congregación de Dios que está en Corinto. Aquí podemos ver que el término eclesia está hablando de una congregación local. Aquí sí que es verdad que sabemos que el término hebreo para iglesia es cajal, y es de donde la Septuaginta evidentemente toma la palabra para llevarla a la palabra griega que es eclesia, con una palabra compuesta
de llamada de, para reunirse, para tener un punto donde juntarse. Sabemos que hay una diferencia en el sentido de la congregación de Israel y de la Iglesia del Nuevo Testamento. Evidentemente, la congregación de Israel tiene que ver puramente con el pueblo judío, pero en el Nuevo Testamento lo que es el significado de la palabra es el mismo. Es un grupo de personas que se reúnen, pero con la connotación y la diferencia de que en el Nuevo Testamento ya tenemos el cuerpo de Cristo formado por judíos y por gentiles en virtud de la muerte y la resurrección de Jesucristo, el cual realmente hizo posible que pudiéramos ser judíos y gentiles copartícipes de ese mismo cuerpo, lo que se nos enseña muy bien en Efesios 3 a partir del versículo 6. Por lo tanto, aquí tenemos la congregación local, y esta congregación local está formada por aquellos que han sido santificados, aquellos que han sido salvados, aquellos que han sido llamados a ser santos. Aquí tenemos el verbo kaleo, como decimos, con su forma adjetivada y sustantivada, kletos y klesis, que hacen un juego de palabras de un gran significado del cual hemos hablado mucho en otros programas. También llamados con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora tenemos una salutación, una bendición propia del apóstol Pablo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En otros lugares también evidentemente introduce al Espíritu Santo, mostrándonos la trina deidad de Dios expresada y revelada en las benditas tres personas de la Trinidad, pero siempre formando una unidad indivisible. El Dios único. Sí, ese Shema hebreo que nos enseña: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Esto es fundamental. Dios no son tres dioses. Dios es un solo Dios, expresado y revelado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es un misterio precioso y maravilloso, y es una doctrina importante de la Biblia. Ahora ya nos introducimos a la porción que estamos estudiando. El apóstol ahora ya lleva a cabo una acción de gracias por las bendiciones que Dios en Cristo Jesús ha otorgado a esta iglesia. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Bueno, aquí podemos observar que la gratitud siempre es una consecuencia y un carácter claramente definido en el cristiano de todo corazón. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por esa gracia que el Padre dio a esta iglesia, a estos santos en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Es muy importante observar que este don de palabra y este don de ciencia lo expresa más adelante en el capítulo 12, en el versículo 8. Entonces vemos el valor y la importancia de la influencia de los dones, de la obra de Dios en la persona del Hijo y por el Espíritu Santo, que está llenando a estos creyentes de toda riqueza espiritual, no solamente aquellas que son materiales, y por supuesto siempre debemos de mencionar, como nos enseña Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 y 7, donde dice: gran cosa es la piedad acompañada de contentamiento. Dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con todo esto. Por lo tanto, podemos ver que hemos sido enriquecidos en todo y realmente agradecemos a Dios todo el conjunto de bendiciones, digamos, materiales, pero principalmente agradecemos a Dios las bendiciones espirituales, que es el privilegio y la gracia de poder tener un conocimiento espiritual y superior de Dios por medio de la revelación que Él hace a nuestros corazones a través del Espíritu Santo
y por supuesto a través de su santa palabra, cuando se abre a nuestros ojos bajo el poder iluminador de Dios. Entonces vemos que han sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Y vemos verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo, y hemos visto que este testimonio acerca de Cristo, en este texto y en el contexto que estamos leyendo, es el Evangelio. Es el Evangelio que Pablo les predicó. El testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado, y esto nos presenta no solamente el Evangelio recibido, el Evangelio experimentado y, como no, el Evangelio manifestado en el cambio que realmente estos hombres tuvieron de las tinieblas a la luz de Cristo. Ellos eran esclavos, ellos estaban cegados por el Dios de este siglo, y ellos fueron libertados por medio de la iluminación, por medio del poder de aquel que mandó que en las tinieblas resplandeciese su luz maravillosa, por medio de aquel que pudo provocar en estos hombres la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. Como dice 2 Corintios capítulo 4 verso 4, dice: si nuestro Evangelio está encubierto, estos hombres vivían encubiertos del Evangelio y estaban perdidos, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, el tentador, Satanás, produjo en nosotros, nos introdujo a través de la tentación a la desobediencia y nos afectó para dejarnos en una condición de incrédulos, en una condición de ciegos, por la propia declaración del Dios soberano y justo. Y Él está constantemente impidiendo que el Evangelio, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el testimonio acerca de Cristo, que es la propia imagen de Dios. Qué maravillosa expresión la que aquí nos está mostrando el apóstol Pablo. Estamos entendiendo que por medio de la predicación del Evangelio nosotros podemos ver a Jesucristo, quien es Dios mismo. Él es, como dice Hebreos en el capítulo 1, Él es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia. Entonces dice el verso 6, porque Dios, el mismo Dios que nos declaró pecadores, el mismo Dios que nos echó del Edén, en la situación original de Génesis, es el mismo que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, aquel que dijo sea la luz y pudo separar la luz de las tinieblas, es el mismo que ahora espiritualmente nos revela y nos presenta a aquel que es la luz, y que esa luz evidentemente, aquel que es la vida, y que esa vida es la luz de los hombres, como nos enseña Juan en su Evangelio. Entonces, Él es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, una vez más, en la faz de Jesucristo. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el poder del Evangelio. Esto es lo que el Evangelio presenta y realmente revela al corazón de estos hombres que estaban absolutamente perdidos y que pudieron evidenciar que el testimonio acerca de Cristo, el Evangelio acerca de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo fue confirmado en ellos. Y aquí tenemos ese verbo precioso que ya hablamos en el último programa, que es BBO. Sí, esta palabra maravillosa, que es algo seguro, cierto y confiable. Por lo tanto, esta confirmación es tan amplia como lo que han recibido, la fidelidad de Dios para cuidarlos y evidentemente lo que están esperando, como vamos a ver un poquitín más adelante. Seguimos adelante, dice de tal manera, y otra vez repite, que nada os falta, ningún don, y ahora es la expresión donde vamos a estar en esta mañana estudiando hasta el fin de este contexto, que es el verso 9. Dice, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará.
Ahí tenemos de nuevo esta expresión, la misma que en el versículo 6, bebeo, dice hasta el fin, para que seáis irreprensibles, anéncletos, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión filial con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, vemos que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado a estos creyentes, y como consecuencia de este testimonio confirmado, ellos son receptores, depositarios del don de Dios expresado en todo lo que la propia salvación, que es, digamos, la primera gracia, es digamos, la esencia misma de la gracia, el corazón de la gracia expresada de Dios que transforma a un pecador en santo, y por virtud de esta obra, el santo se convierte en un templo del Espíritu Santo, que es lleno de Dios desde el primer momento en el que recibe a Cristo. Por lo tanto, la salvación no es progresiva. Lo que recibimos en Cristo Jesús cuando nos arrepentimos y venimos delante de Dios con fe, a través de nuestro mediador Jesucristo, no es algo que recibimos progresivamente. Es una experiencia consolidada y consumada en la propia obra que Cristo llevó a cabo en la cruz y manifestada en aquellos que realmente somos depositarios y evidentemente aceptamos en virtud de la elección soberana de Dios la predicación del Evangelio. Siempre digo que hay dos fundamentos importantes, teológicamente hablando, en este sentido. Cuando hablamos de la elección de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con desvirtuar el significado para no presentar un tipo de evangelio que en muchos casos no es el que en el conjunto de la palabra de Dios se presenta. Por un lado tenemos la elección soberana, eso es incontestable, incuestionable. La decisión siempre es de Dios, la intención siempre es de Dios. Nada sucede antes que Dios. A Él nadie le aconsejó, a Él nadie le ha dicho nada. De Él parten todos los asuntos que tienen que ver con su propósito y con su llamado y con el establecimiento de su voluntad para con este mundo, tanto en el sentido cronológico del tiempo como en el sentido querológico de aquellos tiempos especiales de Dios en cuanto a sus propósitos. Todo trabaja en beneficio de su gloria y de su gracia. Todo siempre es para la alabanza de la gloria de su gracia, y por lo tanto Él nos escoge, Él nos llama. Y evidentemente el segundo fundamento importante es que Él tiene a bien y ha decidido aceptar a la humanidad caída por medio del mensaje del Evangelio que predica la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Y en este es el segundo fundamento importante que debe de cotrabajar espiritualmente con el primero, que es aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, que es el tercer fundamento importante y la consecuencia santa de aquello por lo cual hemos sido escogidos y traídos a través de la gracia a la fe en Jesucristo y al arrepentimiento y al perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, no podemos pensar en una manera absolutamente equivocada, no podemos desvirtuar, no podemos irnos a extremos, debemos de entender la Biblia en una forma equilibrada, en el propio significado de lo que este texto con su contexto nos quiere enseñar. Por lo tanto, estos hombres habían sido llamados, habían sido traídos a la fe y al arrepentimiento, y a la vez eran expresiones, eran templos de Dios llenos, bautizados por Dios mismo,
y evidentemente estaban esperando las manifestaciones futuras que están absolutamente relacionadas en una forma imposible de separar, inseparable, con todos los acontecimientos escatológicos futuros. Entonces, en esta condición, que no les falta ningún don, están equipados con todo lo necesario para vivir la vida de la piedad, entonces pueden estar esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos hacer una referencia cruzada, podríamos hacer un pequeño paralelismo con las palabras que el apóstol Pablo da a Tito cuando está diciendo que esta gracia, versículo 11, en el capítulo 2 de la epístola de Pablo a Tito, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí tenemos el fundamento del que hemos estado hablando, enseñándonos, o sea, esta gracia nos transforma para poder enseñarnos a vivir una vida que no podríamos vivir si no tuviéramos la gracia operando en nosotros. Entonces el testimonio de Cristo ha sido confirmado en nosotros, no nos falta ningún don y podemos vivir renunciando a la impiedad, a todo aquello que tiene que ver con la vida contraria a la fe, a los deseos mundanos, aquellos deseos que teníamos antes de haber conocido a Jesucristo, para poder vivir en este siglo presente, y aquí podemos contemplar que fue en este siglo donde Cristo tuvo la voluntad de darse a sí mismo para librarnos de la maldad, de los malos deseos, de la tentación de Satanás, del poder del pecado, de la presión del mundo, en una manera sobria, justa y piadosa. Y ahora el verso 13 nos lleva a la parte B del verso 7 de esta primera epístola a los Corintios. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí tenemos esta palabra exactamente igual, aguardando, esperando la manifestación. Algunas traducciones nos hablan de esperar ansiosamente, y por lo tanto tenemos esta misma palabra aquí. Es un término griego que nos habla de tener una esperanza, expectativa, una esperanza que interiormente está llena de ilusión, llena de fe, está llena de deseo. Es ese verbo que en griego es apekdechome, ¿sí?, que nos está enseñando estas cosas. Por lo tanto, queridos oyentes, cuando nosotros estamos proclamando la vida en Cristo, nosotros evidentemente también tenemos que evidenciar la expectación que tenemos en cuanto a nuestra esperanza en el regreso de Jesucristo. Esta palabra esperando, en este sentido que tiene en este contexto, se repite 7 veces en este Nuevo Testamento con relación al regreso de Jesucristo. La tenemos en Romanos 8:19, Romanos 8:23, Romanos 8:25, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios 1:7, el texto que estamos leyendo, Gálatas 5:5, Filipenses 3:20 y Hebreos 9:28. Por lo tanto, debemos de tratar de comprender juntos el valor que tiene esta palabra, esperando en una forma esperanzada, ansiosa, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría, por supuesto, también dar otra opción a la interpretación de este verbo, lo cual también abordan o interpretan otros comentarios, aunque yo personalmente me inclino hacia esta primera, y es que realmente podemos estar hablando de esperar pacientemente un acontecimiento futuro,
¿sí? Esto nos lo enseña, por ejemplo, la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 20, donde que en un tiempo, cuando está hablando de los hombres de los tiempos de Noé, el mundo antidiluviano, dice que en un tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Realmente esto es una aplicación a nosotros de esa paciencia que Dios tiene desde que Él presenta el Evangelio hasta que realmente concluye el tiempo donde el Evangelio es predicado y hay que confrontar su regreso con sus juicios y con todos aquellos asuntos que vendrán con ellos. Es en la misma manera cuando por ejemplo, en esa misma epístola de Pedro, cuando dice cuando hay personas que tratan de decir dónde está ese día, ¿no? Porque todo está igual desde que los padres durmieron. Bueno, pues sabemos perfectamente que ese día está relacionado con la paciencia del Señor, el cual quiere que todos se salven. Bueno, esto podría tener esta connotación, ¿sí? Y aplicada a nosotros mismos, esa paciencia en los días de Noé fueron esos 120 años en los que Noé predicó y donde realmente solamente fue salvo él y su casa y los animales que Dios tuvo a bien salvar de esa muerte, ¿sí? Bajo el juicio del diluvio. Pero en mi opinión, esta palabra está relacionada con la espera ansiosa, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente es lo que significa en el contexto, en el texto original, el verbo que aquí tenemos. Entonces este verbo significa aguardar ansiosamente. Por eso en el caso de la traducción de las Américas dice esperando ansiosamente. O sea, usa dos palabras, una espera ansiosa, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia textual dice aguardando. Esta es la palabra que en la Biblia de las Américas es la espera ansiosa. Aquí en la Biblia textual es aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La nueva traducción viviente dice ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y nuestra Reina Valera, pues ya la hemos citado, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A mí me gusta la traducción de las Américas, la cual nos dice esperando ansiosamente, sí, que para mí está muy relacionada con el original, que es aguardando, que es evidentemente el verbo que hemos citado antes, que tiene que ver con un aguardar en una forma expectativa y ansiosa. Bueno, evidentemente esta manifestación de nuestro Señor Jesucristo está relacionada con todo el conjunto de acontecimientos finales escatológicos que tienen que ver con su iglesia, que tienen que ver con este mundo, ¿sí? Entonces, primeramente, nosotros sabemos que según la propia doctrina paulina nos enseña que esta iglesia tiene que ser llevada primeramente antes de que esta iglesia sea manifestada en la segunda venida de Cristo con sus santos ángeles, ¿sí? Entonces debemos siempre de tratar de relacionar todos los asuntos y comprenderlos en la relación que entre ellos mismos tienen. A mí podíamos pensar por un momento en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, donde el propio apóstol les está enseñando que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no se dejaran mover fácilmente del modo de pensar, ni que se dejaran conturbar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, el día del Señor, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
y el día de nuestro Señor Jesucristo, que lo tenemos aquí en el versículo 8, están hablando de los mismos momentos. Esta iglesia de Tesalónica evidentemente creían que ese día había pasado, ¿sí? Y que realmente ellos no habían sido transformados y llevados, o sea, estaban evidentemente en la situación de tribulación previa a ese día de Jesucristo. Bueno, también tendríamos que decir, y no tenemos hoy tiempo, para poder relacionar este día de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente con el día del Señor veto-testamentario, ¿sí? Ese Yom Jehová, ¿sí? Que tiene que ver también no solamente con el periodo escatológico final, sino, como veremos en el próximo programa, también tiene que ver, evidentemente, con situaciones cronológicas relacionadas con países, relacionadas con el propio pueblo judío, relacionadas evidentemente con los asuntos de la última semana de Daniel, con los asuntos de esos 7 años de tribulación que este mundo vivirá, previos evidentemente al retorno y a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos de ver esta verdad en la amplitud que ella tiene. Entonces podemos ver en esta mañana, para ir concluyendo, y necesitaremos en el próximo programa estar un poquito más en este asunto que me parece muy interesante. Dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando. Hemos citado aguardando ansiosamente, creo que es la traducción que expresa el esperando ansiosamente, que es la traducción que expresa mejor la textual, que es aguardar, este verbo que es esperar ansiosamente, con expectación, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dijo a los romanos en su epístola capítulo 8 versículo 19, porque el profundo anhelo de la creación es esperar. Y aquí tenemos el verbo, la revelación de los hijos de Dios. Esperar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Por lo tanto, el propio universo afectado con toda la connotación que representa, nos está enseñando que hay un anhelo profundo, ¿sí?, de una espera que aguarda, ¿sí?, la revelación de los hijos de Dios. Por lo tanto, los hijos de Dios no pueden ser revelados aparte de la manifestación del Señor Jesucristo. Verso 23 de este mismo capítulo 8. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Aquí tenemos ya al cuerpo de creyentes, que somos nosotros, que tenemos evidentemente la gracia de la nueva vida, la gracia de ser templos del Espíritu Santo. Evidentemente, y por la propia vida inherente del Espíritu Santo, nosotros gemimos, o sea, dentro de nosotros hay un anhelo, hay un clamor, ¿sí?, que manifiesta la espera ansiosa, y aquí tenemos la traducción textual de esta adopción, o sea, de la experiencia ya completa de la redención de nuestro cuerpo, ¿sí? Es lo mismo que nos enseña Pablo a los Efesios en el capítulo 1, en el versículo 13, se lo voy a leer y con esto concluimos nuestro tiempo por hoy. Dice así, dice: en él nosotros hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Aquí estamos hablando del testimonio acerca de Cristo que hemos citado en 1 Corintios. Dice: habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de lo mismo, que tenemos las primicias del Espíritu. Dice de la promesa que es las arras, que es la garantía de nuestra herencia, ¿sí?,
que es la garantía de lo que nosotros seremos y somos, evidentemente, para Dios, y lo que nosotros esperamos, evidentemente, en todas las promesas esperanzadoras del Señor que Cristo ha ganado por su muerte en la cruz del Calvario, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí estamos hablando, evidentemente, de que la obra fue consumada en la cruz, pero que como consecuencia de esa obra consumada, un día los creyentes que han abrazado la fe en Jesucristo serán redimidos de los cuerpos terrenales, de los cuerpos corruptos, de los cuerpos de la humillación, de los cuerpos de la vergüenza, de los cuerpos todavía afectados por el pecado, ¿sí? Y evidentemente eso sucederá en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero si esperamos, verso 25, lo que no vemos, con paciencia lo esperamos, y aquí también podríamos incluir ese tipo de pensamiento que hace un momento hemos expresado y que para mí es correcto y que debemos de tener esa espera paciente. Esperamos con paciencia y lo esperamos ansiosamente. Otra vez tenemos el mismo verbo. Verso 20, capítulo 3 de la epístola a los Filipenses, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente, y aquí tenemos de nuevo este verbo, al Salvador, al Señor Jesucristo. Hebreos 9, versículo 28, así también el Mesías fue ofrecido una vez por todas, para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, sin relación con el pecado, a los que lo esperan. Y aquí de nuevo tenemos este verbo, aguardar en una manera ansiosa, ¿sí? Aguardar en una manera ardiente, en una manera expectativa para salvación. Por lo tanto, con esto ya cerramos nuestro programa, concluimos. La obra de la cruz es el fundamento, es el centro, es la garantía del cumplimiento, del propósito existencial de Cristo, del propósito en el que trasciende a antes de la fundación de los tiempos, que comprende el momento en el que la elección de Dios llama a los hombres a la fe en Jesucristo y al arrepentimiento de sus pecados. Y en esta condición, la Iglesia, los creyentes, esperamos, aguardamos ansiosamente la manifestación que es una consecuencia, evidentemente, de todo el propósito redentivo de Dios fundamentado en la cruz del Calvario, donde, evidentemente, y en ese día, se llevará a cabo la adopción en una manera plena, la redención plena de todo el conjunto de nuestro ser, que ya lo tenemos por la fe y que a la vez lo esperamos con paciencia en la garantía y por la presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, y les recuerdo estas maravillosas palabras. A la Iglesia de Jesús no nos falta ningún don mientras esperamos ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda.
Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separar